internacional sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Por Teleglobo, Canal 19 UHF, Canal 19 de Aster, Canal 46 de Telecable Nacional. Tenemos que escuchar a la existencia de nuestro colaborador, licenciado Roger Orlando Piña, por razones que todavía no conocemos. Comenzando con nuestros asuntos previos, queremos comentar la situación de Israel y Palestina, que hemos denominado demoliendo el orden internacional. Esa situación realmente la ha iniciado y es responsable el gobierno del presidente Bush. Cuando él emprendió su plan de agresión en el Medio Oriente, pasando por encima de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad, le asestó a una institución que ya estaba debilitada un golpe casi mortal. Desde luego, nosotros lo que hemos estado siguiendo, el proyecto del nuevo orden mundial, the New World Order, sabíamos perfectamente que para establecer el nuevo orden mundial era necesario desconocer el que estaba establecido. Y el que estaba establecido, y todavía está, aunque precariamente, es el de la convivencia pacífica de las naciones. Por eso tenemos en el lema de este programa el respeto a esa convivencia pacífica, porque creemos en eso. Nosotros no creemos en la guerra. Y eso es absolutamente indispensable si es que vamos a vivir en paz, que yo creo que es el deseo de la mayor parte de la humanidad y además es el deseo de la mayor parte del pueblo norteamericano. Lo que pasa es que esta administración, que gracias a Dios todo apunta a que saldrá de funciones en las próximas elecciones, ha llevado al pueblo norteamericano por otro derrotero. Y ahora Israel y su flamante primer ministro, Ariel Sharon, terrorista, un hombre que se libró de estar en un tribunal internacional porque el testigo de cargo lo mataron. Y hubo que dar por cerrado el expediente porque no había testigos, igualito que la mafia, ¿verdad? Pero Ariel Sharon puede despacharse con eso y con otras cosas más. Puede ignorar a las Naciones Unidas, puede impedirle incluso una misión de Naciones Unidas ir a la zona a donde él está produciendo todas estas agresiones, impedirle a las Naciones Unidas ir allí, solamente de una manera que tenga respaldo del gobierno del presidente Bush, y lo ha tenido hasta ahora. Lo único que ese respaldo le va a salir muy caro a la administración Bush. Mientras tanto, las informaciones de hoy dicen que matan 8 palestinos pese a condena de Naciones Unidas. Y más allá, pese a la advertencia que le hizo el gobierno de Estados Unidos, que por primera vez no hizo uso del veto al cual tiene derecho para impedir que le sancionen o que le reprendan a Israel. También, por otro lado, tenemos un comentario que tiene un pespunte parecido, pero ese tiene que ver con la democracia en general, pero en particular también en este momento con la democracia dominicana. Y le hemos titulado Acabando con la democracia, y se refiere a la presencia de los expertos en imagen, la gente que agarra a un cualquiera y lo convierte en un líder, lo ponen a decir cosas que o no entienden o no quieren entender o que no piensan cumplir de ninguna manera. Oigan lo que dice aquí. Consultores internacionales incidieron en victoria de Leonel Fernández. Según la revista Time, Dick Morris,
es el ciudadano privado más influyente de América. Su mérito, además de ayudar a elegir a más de 30 gobernadores y senadores en Estados Unidos, fue inventarse la resurrección de Bill Clinton cuando el expresidente quería ser reelegido. Contra todas las apuestas de la época, Morris logró el milagro de la reelección. Sin embargo, este genio de la mercadotecnia política acaba de ser derrotado en República Dominicana. Su candidato tuvo el 8.65% de los votos, mientras Leonel Fernández, quien recibió la asesoría de un grupo de consultores latinoamericanos, ganó con el 57.11% y de paso entró al exclusivo club de los presidentes elegidos con más de la mitad de los votos en primera vuelta. Claro, lo que pasa es que aquí se está haciendo caso omiso de lo que todos los dominicanos saben. En la votación de Leonel Fernández estaba votos reformistas. Los reformistas votaron una buena parte por Leonel Fernández. Y hubo también una gran cantidad de ciudadanos que no votó por Leonel, votó en contra de Hipólito. Y los reformistas que votaron por Leonel votaron contra Hipólito. Aunque también hay algunos que siempre andan buscando el poder, que estaban pegados de Hipólito. Entonces, la configuración de la votación no le daba a Leonel Fernández para ganar, no tenía el 50%, ni aún con todos esos votos a su favor, que se computaban como votos para el PLD. Fueron los aliados, entre los que apareció gente con una votación insólita, que fue el caso de Peñaguaba. 90,000 votos, Peñaguaba. No, esos son votos PRDistas. Ahora, ¿quién se los mandó a echar a Peñaguaba? Eso falta por saber, pero no hay que andar muy lejos tampoco para imaginarse por dónde vino la cosa. Pero el punto que queríamos tocar era cómo estos expertos, dice aquí, de entender, se trata de conocer el terreno, dice uno de los que trabajó en él, de entender la realidad y aplicar las herramientas adecuadas para conseguir resultados. Gamarra, quien se encargó de diseñar la agenda internacional del candidato del PLD y participó activamente en el diseño del plan de gobierno de Fernández. ¿Ustedes están oyendo eso? Un fulano extranjero que viene a construir la imagen de un candidato, participa en el plan de gobierno. Y eso es democrático. Que venga un extranjero que lo que viene es a dar una imagen, que el candidato diga todo lo que el pueblo está esperando que diga, aunque no tenga la menor intención de cumplirlo, pero eso es bueno para su imagen, ¿verdad? Entonces incide en el plan de gobierno, pongan tal cosa, pongan esto, pongan lo otro, aunque eso se tire después al zafacón, ¿verdad? Y no es la primera vez que eso sucede, porque tenemos también expertos locales, y yo recuerdo que para las elecciones en las cuales se le quitó el triunfo a Jacobo Magluta, y en esa compilación estuvieron juntos Salvador Jorge Blanco y José Francisco Peña Gómez, para darle el triunfo a Joaquín Balaguer. Al final de ese torneo se produjo un cónclave de expertos en medios y en encuestas, averiguando por qué se habían equivocado tanto, que habían vaticinado el triunfo de Jacobo. Y yo presencié ese debate y al final les dije, ustedes han demostrado que ustedes son capaces de vender una naranja como si fuera una lechosa, ¿verdad? Pues yo debo decirle, yo que no soy del gremio de ustedes, sino que vengo del lado de la política, de los que está luchando porque en este país la democracia funcione, que ustedes le hacen un daño terrible a la democracia dominicana. Se los dije ahí. De todas maneras, aquí vemos que hay una serie de extranjeros. Léanse el artículo que salió en Diario Libre para que ustedes se den cuenta cómo está funcionando o cómo no está funcionando la democracia dominicana. Por otro lado, tenemos el horror de la guerra de Estados Unidos a Irak. Estados Unidos le declaró la guerra más bien a Saddam Hussein. Saddam Hussein era el problema, no porque tuviera armas de destrucción masiva que se provoque, no las tenía, no porque tuviera nada que ver con el terrorismo que atacó a los Estados Unidos con los horrorosos atentados del 11 de septiembre,
porque se probó que tampoco tenía nada que ver con eso, sino porque estaba en agenda por un problema de política petrolera, que es la razón aparente del por qué las famosas minutas de las reuniones que presidía el señor Cheney, vicepresidente de Estados Unidos, para trazar la política energética de Estados Unidos, se le ha negado la entrega incluso al Congreso de los Estados Unidos. Y ya los analistas y articulistas de la prensa norteamericana están diciendo, muy probablemente no se quiere entregar porque ahí puede estar la pistola humeante, como le llaman, a la evidencia de una cosa que se ha cometido, de un delito que se ha cometido, que es que ahí estuviera el designio de atacar a Irak, que era la segunda reserva, sigue siendo la segunda reserva, pero ya no es el segundo productor mundial de petróleo. De todas maneras, en el lío de Irak ahora aparecen nuevas fotos y se presiona más coalición en Irak. Washington niega disparar contra los asistentes a boda, pero resulta que ahí están los muertos. ¿Quién le disparó? ¿Fueron ellos mismos? Bueno, obviamente que no. Eso es una de esas negativas que no tiene ningún sentido. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Pues volviendo al tema de Irak, los titulares de hoy también cubren lo siguiente: Matanza coloca a Estados Unidos en apuro. Chalabi se distancia de coalición. Chalabi resulta ser, como dice la misma crónica, el niño bonito del Pentágono. Lo llevaron desde Estados Unidos, donde estaba exiliado, a Irak, en la presunción de que podía convertirse en el líder de la nueva situación que sustituiría a Saddam Hussein. Resulta que Chalabi no tenía absolutamente ninguna clase de arraigo en el pueblo iraquí, y se desinfló inmediatamente, llegó. Aquello se vio inmediatamente que no iba a ninguna parte, y entonces lo dejaron de lado y terminaron poniendo a un interventor, que es lo que es el señor Bremer, que está allí todavía. Pues bien, ahora resulta que las tropas norteamericanas fueron y allanaron la casa de Chalabi. Ahora Chalabi está protestando firmemente contra los norteamericanos. ¿Qué es lo que está pasando? Que los Estados Unidos no acaban de pegar una, como dijo en su frase famosa ahora recientemente el presidente Hipólito, hablando de la política energética, que confesó, no, la política de cambiaria, que confesó que con eso él no había pegado una. Bueno, yo creo que el presidente Bush tendrá que decir que no ha pegado una con el asunto de Irak. Ahora resulta que la prensa nos da la información de que Estados Unidos busca inmunidad de tropas. Después de todo lo que ha pasado, ahora quiere que haya inmunidad de tropas. Lo peor es que parece que eso se le va a dar ahí en el seno de ese organismo ya lesionero que se llama Naciones Unidas. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegan las cosas. Por otro lado, la OPEP reclama fijarse en otros actores. OPEP se desliga de alza de precios del barril de petróleo. ¿Ustedes recuerdan lo que le hemos comentado en este programa? Resulta que el cartel de los países productores y exportadores que configuran la OPEP, eso es lo que quiere decir, Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo, entrega su petróleo a otro cartel comercializador, a través del cual entonces ese petróleo fluye hacia los países que configuran la economía occidental, que son los principales consumidores de petróleo, comenzando por los Estados Unidos de América, el principal consumidor de petróleo en el mundo. Entonces, está diciendo claramente la OPEP, y ya lo habíamos dicho aquí, el alto precio del petróleo es el resultado de manipulación bursátil, y además porque interesa a quienes tienen el negocio del petróleo en los Estados Unidos un alto precio del petróleo. Y ya habíamos comparado la actuación o la falta de actuación de Bush hijo respecto de Bush padre, que en una situación parecida amenazó con lo que su hijo no ha hecho, que es meter en el mercado las reservas estratégicas del gobierno de Estados Unidos de 700 millones de barriles, que están ahí en unas cuevas soterradas. Y yo traje el mapa hace unos días acá de su ubicación aproximada, porque dada su condición estratégica, pues no se sabe exactamente dónde está.
Pero dice la OPEP ahora que ellos no tienen que ver con el alza, que busquen por otro lado, y tienen razón. Y lo que pasa es que ese alto precio del petróleo va también a ayudar a desinflar la reelección del presidente Bush, porque ya están los ciudadanos norteamericanos protestando con el alza de más de $2 promedio en todo el territorio norteamericano del precio de la gasolina. Por otro lado, aquí en la República Dominicana, el mercado cambiario, el dólar en efectivo está a 46.50. Eso es mientras el hacha va y viene. Vamos a ver qué pasa la semana que viene. Por otro lado, dice el presidente Mejía, Hipólito somete al Congreso proyecto que sancionaría especuladores con dólares, les incautarían las divisas. Bueno, yo estoy de acuerdo con que eso se ponga, pero el problema no va por ahí. Yo pregunto, ¿dónde están los dólares que van a pagar a los bancos offshore? Los bancos en ultramar, los dólares que manejan los bancos. ¿Dónde están esos dólares? ¿Quién responde de eso? ¿Dónde está el inventario de esos dólares? ¿Por qué no se dice quién es que saca dólares? Porque se han dado en la prensa las informaciones del Banco Internacional de Suiza, diciendo cuántos dólares se han sacado de la República Dominicana año por año. Los ha identificado en cantidad. Luego tiene que tenerlos identificados en sus dueños. Entonces, ¿por qué no se habla específicamente de eso? ¿No? Porque sabemos que hay muchísima corrupción y todos los dólares mal habidos, sea de funcionarios o sea del sector privado, tienen vocación de irse huyendo de la economía de este país, ¿no? Entonces, por eso hay que pagar la corrupción. Por otro lado, dice aquí una información sobre esa misma ley, que además de castigar a los infractores, castigaría a quien financie el terrorismo. Eso parece como un poco jalado por los moños, pero todo indica que eso tiene mucho que ver con lo que pasó en Baninter. Y todavía no se sabe del cuento la mitad. Lo de Baninter es pronóstico reservado. Ahora hay una información insólita, sorprendente. Estados Unidos ofrece ayuda a República Dominicana para su dolarización. ¿De cuál dolarización hablamos? La declaración la dio nada menos que el subsecretario Taylor, que es el encargado de Asuntos Internacionales del Tesoro, la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos. Hay dos formas de dolarización. Una es cuando usted tiene como indicador de cambio o como patrón indicador de cambio el dólar. Y entonces todo en el fondo se refiere al valor del dólar, que es lo que ha estado pasando aquí, con esta gran inseguridad que se tiene sobre la suerte del peso dominicano, porque el peso dominicano ha sido condenado por la política del propio gobierno. Entonces, como los dominicanos no somos brutos y hemos acabado entendiendo que ese es el designio de esta gestión que termina, entonces nos hemos refugiado en el dólar, no para llevárnoslo, sino para tenerlo en cuenta en los bancos de aquí, para evitar que se nos vuelvan sal y agua los ahorros. Y entonces, esa es una forma de dolarización, y todavía no tenemos al dólar como moneda. El otro paso, que ha sido sumamente cuestionado en Latinoamérica, en los pocos países que lo han hecho, es el de pasar a asumir la moneda del dólar como moneda nacional. Eso tiene que ir primero a una modificación de la Constitución de la República, ¿se entiende? Pero además tendrá que pasar por la reacción de un país al cual todo lo que se ha ligado con respecto al dólar, lo que ha hecho es traerle miseria, traerle privaciones. Entonces, esa es una situación. Este señor ha dado esa declaración por allá, y en última instancia él dice que ellos tendrán que esperar, que eso tendrá que decidirlo el pueblo dominicano o el gobierno dominicano, y entonces pedir ayuda, si es que así lo hace. Vamos a ver.
gobierno que viene nosotros no nos hacemos ningún tipo de ilusiones. Por otro lado, tenemos que en el capítulo de sainete político nuestro, el presidente electo promete respetar a Hipólito Mejía. ¿No les recuerda eso algo? ¿Ustedes no recuerdan cuando Hipólito Mejía dijo que iba a respetar a Leonel Fernández? Y nosotros decíamos, mal síntoma. Aquí se está confundiendo, y no solamente en República Dominicana, en América Latina, la persecución política con aquella que hay que hacer por razón de preservar la ética gubernamental y los intereses puestos a cargo de los gobiernos. Es decir, no es posible que un presidente pueda entrarle a saco a la economía de un país, sacarle beneficio, poner a su gente a sacarle beneficio, y que al final no responda, porque entonces eso sería persecución política. Sobre todo si el presidente se hace designar presidente de su partido, que fue el caso de Leonel Fernández, que no dudamos que sea ahora también el caso de Hipólito Mejía, que Vicente Sánchez Varela le dé paso a Hipólito Mejía como presidente del PRD. Pero bueno, de Camps se reunió 2 horas con Fernández y se dice que es para garantizar la gobernabilidad, porque Atuey ha prometido el apoyo de su representación congresional a la gestión de Leonel Fernández. También habrá que indagar por dónde vino el asunto de la votación de la gente de Atuey, que no se la endosó al único PRDista que estaba en las elecciones, que era Rafael Flores Estrella. Bueno, se nos acabó el tiempo por hoy, por esta semana. Volveremos el lunes, si Dios así lo permite, si Dios quiera que la ausencia de nuestro amigo Roger no sea una recaída en la afección que le dio de eso que la gente llamó la reelección. Bueno, les habló Leopoldo Espaillat Anita. Hasta luego.